Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El escrito de Juan menciona literalmente dos propósitos particulares. Esta carta o este escrito menciona de una manera directa estos dos propósitos. El primero de ellos se encuentra en el capítulo 1, versículo 4. Vaya conmigo. Dice así: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Observa usted la primera frase? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Si nota, dice, ¿para qué escribimos? Para que el gozo de ustedes sea cumplido. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 2 que leímos ahorita al principio, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo. También aparece esa frase, estas cosas les escribo. Y entonces nos define del segundo propósito de este escrito, y es para que no pequéis. Entonces, hay dos propósitos que directamente se nos menciona en la carta. El primero, ¿cuál es? Para que nuestro gozo sea cumplido. Esto significa que para que rebosemos de gozo. El gozo es el fruto de la gracia salvadora en la vida de todo creyente. Así que Juan está intentando escribir para que podamos entender lo que Dios ha hecho por nosotros y eso pueda alimentar el gozo que ya hay en el corazón renovado por el Espíritu Santo de nosotros. Y entonces podamos brincar de alegría, literalmente brincar de alegría cada día de la vida por su salvación, para que el gozo de la salvación se cumpla en nosotros. El segundo propósito nos lo define el capítulo 2, versículo 1, y es muy directo, pero también muy fuerte. ¿Para qué escribe estas cosas? Para que no pequemos. Es decir, la carta tiene el firme propósito de establecer nuestra confianza. La confianza de todo creyente tiene que estar puesta en Dios mismo. Aquí se nos dice claramente lo que el escritor espera de sus oyentes, de sus lectores. Número 1, ¿qué es lo que espera el apóstol Juan de todo creyente? Un gozo rebosante. ¿A qué nos referimos con un gozo rebosante? A una satisfacción plena en la verdad del Evangelio. Y segundo, una actitud hostil hacia el pecado, una actitud contraria hacia el pecado. Dos cosas que quiere el escritor de Juan es que se produzca en nosotros un gozo rebosante, que sea el fruto de la satisfacción plena de la verdad del Evangelio en nosotros, y dos, que nosotros le mostremos al pecado una actitud hostil, que estemos en contra del pecado. Para poder explicar o elaborar un poco más esto, entienda lo siguiente: el hombre sin Dios gasta su tiempo, sus energías y sus recursos en sus deleites. Así dice la Biblia, que antes vivíamos lejos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y nos deleitábamos en las cosas que se deleita el mundo y se deleitan los demás. ¿Qué significa un deleite? Aquellas cosas que satisfacen. Hay en nuestro cerebro y en nuestra carne, en nuestra humanidad, cosas que hacen que en nuestro cerebro se produzcan sensaciones satisfactorias. Cuando usted tiene hambre, hay algo en el cerebro que se activa que hace que usted tenga una necesidad y que solamente comiendo va a ser satisfecha. Cuando usted tiene sed, en su cerebro se activa otra zona, otra parte, y le dice, le hace falta agua, líquido. Y entonces, hasta que no toma ese líquido, queda satisfecha la mente y usted va a estar satisfecho, tranquilo, lleno.
Si usted tiene sed, usted va a un vaso de agua y aunque tenga el vaso de agua, si usted no se lo toma, usted todavía está insatisfecho. La insatisfacción no se cumple, no se satisface, valga la redundancia, solamente cuando usted recibe un vaso de agua, sino hasta que usted toma ese vaso de agua y su cuerpo recibe ese vaso y dice, ya lo recibí, le dice al cerebro, ya estoy satisfecho, y entonces el cerebro dice, estoy satisfecho. Entonces, el hombre, el ser humano, está acostumbrado o ha acostumbrado a su mente, ha acostumbrado a su vida a satisfacerse de todo bien mundano. A la gente le gusta el baile, a la gente le gusta tomar, le gusta la cerveza, le gusta el vino, le gustan los chistes colorados, les gustan la maldad. Y eso lo satisface, porque le trae una alegría, un momento. Cuando está aburrido, las personas, ¿qué pasa con ellas? Están buscando una satisfacción. Y entonces dice, ay, yo necesito algo. Y no piensa la gente, ¿verdad? Que la gente del mundo, y algunos a veces cristianos, no dicen, hay que buscar a Dios, sino dicen, vamos a divertirnos, vámonos al baile, vámonos a comprar unas cervezas, vámonos a comprar, a ver qué nos compramos. Y eso trae, se sabe, por ejemplo, el caso del alcohol, el caso de las drogas, traen una satisfacción que cada vez es más necesaria, cada vez hay se forma en el cerebro una dependencia a todo ese tipo de cosas. Y el ser humano es dependiente de toda satisfacción humana y carnal. Eso se llama deleite. Y el ser humano está buscando satisfacerlo. Estoy diciendo que Dios es un aguafiestas amargado, que no quiere que nos divirtamos, que no quiere que nos deleitemos y que estemos satisfechos, de ninguna manera. El problema es que el ser humano ha aprendido a deleitarse en las cosas incorrectas y de la manera incorrecta. Y el ser humano solamente busca su satisfacción y no busca cumplir propósitos. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con propósitos y le dio propósitos. Y debemos aprender a vivir cumpliendo el propósito de Dios a pesar de nuestra satisfacción o insatisfacción. Porque nuestra verdadera satisfacción en Cristo, en Dios, es cumplir su propósito. Así lo declara la Escritura en el libro de Eclesiastés. El bien de todo hombre es obedecer a Dios y cumplir sus mandamientos. ¿A qué se está refiriendo? A que hay un propósito de Dios, hay una verdad de Dios, hay algo bueno en lo que Dios dice, en lo que Dios pide, en lo que Dios exige, y eso es lo que va a producir la mayor satisfacción en el ser humano. Sin embargo, el ser humano solamente gasta en sus deleites. Esto es porque estamos en una condición caída y dominada por nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es un desastre espiritual, porque nos hace vivir como hombres carnales. Y es triste que inclusive no nada más estamos hablando de gente que no conoce a Cristo, muchas veces lo decimos de los mismos creyentes. Hay creyentes que prefieren vivir disfrutando de los deleites que sirviendo a Dios, que buscando a Dios. Esto es un contraste con lo que el apóstol nos menciona como el gozo, la plenitud del gozo. Esto es un contraste con el gozo de la salvación. El gozo de la salvación es una verdadera satisfacción espiritual que produce la palabra de Dios en nosotros. Por eso aquí dice Juan en el versículo 1, capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo. Vamos al versículo anterior que le dije, el versículo 4. Estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Se nos escribe, se nos dice, se nos comunica. Juan no nos está pidiendo aquí nada, ¿verdad? Si notan el versículo 4, capítulo 1, versículo 4, Juan no nos está exigiendo nada. ¿O nos está dando algún mandamiento? No. Nos está diciendo, les escribo esto, ¿para qué? Para que ustedes sepan aquellas cosas que les van a traer satisfacción. Y lo que ustedes están aprendiendo es lo que Cristo ha hecho por ustedes. ¿Quién es Cristo? Lo que Él ha hecho por ustedes. Y sí, les voy a dar mandamientos,
pero ahorita solamente en esta parte se nos está diciendo, yo quiero que sepan algo. Y eso debe traerles satisfacción para que su gozo sea cumplido, para que ustedes estén satisfechos. Y esto es una gran enseñanza que es la siguiente. Cuando se nos habla de Dios, de sus obras y de su amor, eso debe deleitarnos. Le voy a repetir esta idea, porque no es fácil de asimilar y no tiene ningún sentido humano. Le voy a repetir la idea. Cuando se nos habla de Dios, es decir, cuando se nos predica, cuando lees la Biblia, cuando lees su escritura, cuando entiende quién es Dios y lo que Él hace, sus obras y su amor, eso debe deleitarnos. La pregunta es, ¿quién ha experimentado eso de ustedes? Los creyentes tienen, hermano, que deleitarse en la palabra de Dios. Cuando usted debe aprender a deleitarse en la palabra, disfrutarla, porque cuando disfruta la palabra de Dios, se va a satisfacer su alma. En la palabra de Dios usted va a tener reflexión y esa reflexión le va a traer vida, hermano. De otra manera usted se va a llamar cristiano, pero va a andar como un muerto, preocupado, con el rostro todo afligido. Por eso el Señor Jesús dijo, cuando ayunes, muda tu rostro, que no te muestres ahí todo afligido, es que estoy ayunando, hermano, porque estoy lleno de problemas. Sí, estamos llenos de problemas, pero sabes una cosa, el gozo del Señor es tu fortaleza. Pero ¿cómo es que vas a decir esa gloria a Dios? Ahorita le saqué gloria a Dios, porque hay una palabra que en usted lo hace responder. Pero sabe, hay otras palabras que deberían hacernos responder y ahí sí no. Por eso necesitamos deleitarnos más en la palabra de Dios. Juan lo que está haciendo a través de su carta es metiéndonos a un estudio tan profundo y un conocimiento de Dios tan profundo que debe satisfacer y completar nuestro gozo. Mi invitación, mi querido hermano, en esta reflexión es que aprenda a disfrutar la palabra. Usted tiene que leer la palabra. Usted tiene que meditar la palabra. Tiene que estudiar la palabra, pero también se tiene que deleitar en la palabra. Es una cosa que tenemos que agregarle. Tiene que usted deleitarse en la palabra, disfrutar de la palabra, para que pueda decir como el salmista, cuánto amo tu ley. Vea el salmista cómo lo expresaba, para que entienda el Salmo 119, que usted ve el Salmo 119 y seguro no lo lee. Lee el Salmo 23, porque tiene 6 versículos, pero no el 119 que tiene 175. Pero el Salmo 119 le está diciendo, le está fomentando el amor a la ley de Dios, el deleite en la palabra de Dios. Así que esto es lo que precisamente Juan intenta, persuadirnos de las implicaciones de la amistad con Dios. La amistad con Dios nos va a llevar a deleitarnos, a estar satisfechos en lo que Dios dice, lo que dice su palabra. Pero voy a entrar a la siguiente parte y es el capítulo 2, versículo 1. Y es lo que dice ahí, hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. En el capítulo 1, Juan nos explica que es un engaño pensar que podemos vivir pecando y decirnos que andamos en luz. Juan dice que si tú vives en pecado no puedes decir que andas en luz. Sí. También se nos dice que el que peca y no se arrepiente, y el que dice que tiene amistad con Dios, pero vive una vida pecaminosa, o el que dice que no ha pecado, todas esas personas viven una mentira, ¿verdad? Lo que nos está diciendo el apóstol Juan en el capítulo 1 es que hay personas que dicen que aman a Dios, que sirven a Dios y que buscan a Dios, pero viven pecando. Y Juan está diciendo, esas personas están erradas, están mal. Así que ningún creyente debe ser así. Hay otro grupo de personas, y son creyentes, que son aquellos que a veces pecan, pero que no practican el pecado. Y de esos Juan todavía va a seguir hablando, y de esos vamos a hablar, porque esos somos usted y yo. Espero que no sea de aquellos que dicen que están en Dios, pero se la pasan pecando, practican el pecado. Usted y yo debemos ser gente que vive bajo la luz, pero cuando cometemos un pecado, venimos a la luz, no huimos de la luz,
Venimos a la luz para que nuestras obras sean expuestas. Confesemos nuestros pecados y Dios, dice la palabra, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y entonces, lo que nos está explicando Juan, fíjese qué interesante, nos está explicando Juan aquí. Hijitos míos, ¿para qué les escribo esto? Para que no pequen. Pero también nos dice que pecamos. Juan dice que él no quiere que pequemos, pero él acepta que sí pecamos. Entonces, entendamos esto porque sí lo dice la Biblia, sí lo dice Juan y debemos entenderlo muy bien. No se nos fomenta o no se nos va a motivar el pecado, sino se nos va a motivar a no practicar el pecado. Así que lo que nos está diciendo es que los creyentes sí pecan. Lo que no está diciendo es que los creyentes practiquen el pecado. Una cosa es cometer un pecado y otra cosa es practicar el pecado. No estamos exentos de pecar. No es normal que el creyente viva y se deleite en el pecado. ¿En dónde se deleita el creyente? En la ley de Dios, en lo correcto, haciendo lo bueno. Aún sufriendo por hacer lo bueno, debe ser un deleite en un creyente, porque usted puede salir de cualquier lugar con la cabeza en alto. Que cuando pecamos, ¿cómo salimos de los lugares? Avergonzados. Por eso es que el creyente, aunque no está exento del pecado, no practica el pecado. No es normal que el creyente viva y se deleite en una vida pecaminosa, pero sí es posible que peque. Es posible que el creyente cometa pecados, que tenga malos pensamientos, pero no es posible que un creyente deje a su esposa y se vaya con otra, o que una creyente deje a su esposo y se vaya con otro. ¿Alguno de aquí ha dicho alguna mentira? ¿Siendo cristiano? Pero ya le pidió perdón al Señor. Pero ¿verdad que no es un mentiroso? No se la pasa mintiendo. Y hay creyentes que son bien mentirosos. Hasta nadie les confía. Esos ya tienen una vida pecaminosa de mentira. Eso es lo que dice la Biblia. Eso no puede ser así. Tienes que corregirte. Tienes que corregirte. ¿Por qué? Porque los creyentes no practican el pecado. Cuando uno comete un pecado, usted dijo una mentira piadosa, se le salió, aunque hay que tener cuidado con eso, se le sale. Porque si usted lo hace comúnmente, es practicante de algo. Entonces, cuando hay un pecado en el creyente, viene la conciencia motivada por el Espíritu Santo y nos lleva a reconocer nuestra maldad y entonces hacemos lo que hablamos la semana pasada, confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esto es, la Biblia nos está diciendo que hay una salida para el pecado. ¿Cuál es esa salida para el pecado? La confesión. ¿Cuál es la salida para el pecado del creyente? La confesión. Es para usted el creyente, es para el que no conoce a Cristo, confiesa sus pecados, su maldad, acepta a Cristo, acepta la gracia de Cristo, entra a los caminos de Dios, entra a la gracia de Dios y ahora que es creyente va a cometer pecados, va a cometer errores, pero ¿qué va a hacer? Va a venir a la sangre de Cristo, va a venir a Cristo y le va a confesar sus pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y hablábamos la semana pasada de la importancia de confesar nuestros pecados, así que usted y yo tenemos que convertirnos en un confesador. Debe confesar sus pecados. Y no estamos diciendo que usted va a tener que hablárselas o decírselos a un hombre, a menos que usted haya cometido una falta en contra de un hermano, va y le pide perdón. Pero los pecados vienen y se los confiesa ¿a quién? A Dios. En cada pecado, en cada momento, no debe dejar pasar ningún momento antes de confesar sus pecados. Entonces, ¿cuál es el resultado que busca Juan en los creyentes que andan en luz? Aquí dice: les escribo estas cosas para que no pequéis. ¿Cuál es la motivación de Juan para nosotros? Que no pequemos. ¿Cuál es mi motivación para usted? Que no pequen. ¿Y cuál es la motivación de la palabra de Dios para mí? Que no peque. Así que no enseñamos ninguna clase de doctrina de la gracia de Dios te permite hacer lo que sea. Tenga cuidado, la gracia de Dios no nos permite hacer lo que quiera. Esto es gracia de Dios. La gracia de Dios nos dice: no peques.
La gracia de Dios hizo que Jesús perdonara a la mujer adúltera y le dijo, yo no te condeno. Pero después de decirle no te condeno, le dijo, vete y no peques más. La misma palabra. ¿Para qué te perdono? No para que sigas pecando, sino para que no practiques más el pecado. No practiques. ¿Será que la mujer ya no pecó? Posiblemente pecó, pero ya no practicó el pecado, es que se convirtió. Posiblemente se convirtió. Yo no dudo que se haya convertido después de presentarse ante el Cristo de la gloria. Digo, que muchos estuvieron delante de él. Pero en la Biblia si hay algún ejemplo de quién se encontró con la gracia fue esa mujer, que fue perdonada cuando merecía el castigo de la muerte. Así que el versículo 2:1 es el equilibrio de un salvo por gracia. Es uno que no busca el pecado, pero cuando el pecado llega tiene una solución para no quedarse en él. Este versículo es una piedra preciosa que debe traernos libertad y confianza. Así que este versículo nos mete en un equilibrio. Y el equilibrio es de que no tienes que seguir siendo esclavo del pecado, porque Dios es más grande que toda debilidad humana. Esto nos ayuda a entender, mire, y es importante para mí explicarle esto a usted que es creyente, que yo espero que no le pase lo siguiente. Hay muchas personas creyentes, que son muy sinvergüenzas, porque con la bandera de la gracia o diciendo es que Dios me perdona, pecan. Se le hace fácil pecar. Yo me pregunto a usted, ¿qué tan fácil se le hace pecar? Honestamente a veces se nos hace muy fácil. ¿Qué tan fácil se nos hace lanzar una mentira? ¿Qué tan fácil se nos hace fallarle a Dios? Cuando estamos bien espiritualmente o cuando nos predicaron de tal cosa, esa semana andamos alertas en eso. Pero después de que pasa un tiempo, ya se nos olvidó. ¿Verdad que es fácil pecar? Se nos hace muy fácil. Entonces por eso necesitamos este recordatorio que nos diga Juan, estas cosas las he escrito ¿para qué? Para que no practiquen el pecado. Por eso necesitamos ser fuerte espiritualmente, mi hermano, no es de que se le tome asistencia en la iglesia porque usted viene, sino que usted busque a Dios y vaya a la iglesia porque lo necesita, porque acepta su necesidad. Si busco a Dios y estamos en la iglesia es porque estamos necesitados, porque si nada más dejamos tantito, esta carne tan pecaminosa, se le olvida la ley de Dios y deja de deleitarse en la ley de Dios y prefiere deleitarse en el pecado del mundo. Así que lo que Dios ha hecho, mi hermano, es suficiente para vencer nuestro pecado. Entonces, esta palabra es un equilibrio porque nos dice para que no peques. Ahora, el otro extremo está en aquellos hermanos que dicen, definitivamente el cristianismo no es para mí, porque soy tan pecaminoso que voy a esperar, voy a corregir mi vida, tengo que corregir unas cosas y después busco a Dios. Y este es otro error que quiere corregir aquí, porque fíjese lo que dice Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequen. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? No pecar. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, esta palabra es para usted y para mí, que no practicamos el pecado, pero que a veces pecamos. Ahora, eso nos va a dar, ¡ay, qué alivio! Nos debe dar un tremendo alivio, pero tampoco nos puede decir, bueno, pues como tenemos perdón de Dios, pues hoy sí voy a decir una mentira piadosa, porque ese es el problema, se nos hace fácil pecar. Esta palabra es tan profunda que necesitamos pedirle al Espíritu Santo que la afirme en nuestro corazón, pero ¿cuál debe tener más peso en nosotros? Depende de cada persona. Hay gente que hoy le esté hablando el Señor, le está diciendo, mira, tú no tienes que dejar de buscar a Dios, tienes que buscarlo más, y cuando tú cometes un error, ahí está, hay un remedio para ti. Así que el Evangelio es para ti. El Evangelio es para ti creyente que a veces pecas y que te has visto amargado y te has sentido amargado porque dices, no puedo salir de esto. ¿Cómo le hago? ¿Será que Dios me ha desechado?
Yo veo a los hermanos y los veo tan buenos a todos. Yo creo que los hermanos no tienen malos pensamientos. Yo creo que los hermanos no dicen mentiras. Y le tengo una noticia. Todos. Y si supiera lo que el cochambre que tienen. Algunos. Y solo Dios lo conoce, no estoy diciendo que yo lo conozca. Me vio con cara de ¿cómo sabe? No, yo no sé nada. Sino porque así somos los seres humanos. Si no, Juan no hubiera dicho esto. Entonces, necesitamos esta palabra. Este versículo es una joya, hermano. Apréndaselo de memoria. Y hoy lo estamos meditando. Dios nos está regalando, ya nos lo regaló desde hace mucho tiempo, casi 2000 años este versículo. Hijitos míos, les escribo, quiero que sepan, para que no pequen. Ustedes no pequen, pero si hay un pecado en sus vidas, ¿qué tienen que hacer? Confesarlo. ¿Por qué? Vamos a hablar de la obra de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que nosotros venzamos el pecado? ¿Quieres saber qué es lo que nos ayuda a vencer el pecado? ¿Cuál es la provisión de Dios, que es maravillosa? Es amplia, no podemos compartirla en un solo tema y en unos minutos, pero quiero compartirles solo algunas ideas que están en el libro de Juan. Capítulo 5 de Primera de Juan. Capítulo 5 de Primera de Juan. Versículo 18 al 20. La primera cosa es que nos va a dar la victoria en contra del pecado es el nuevo nacimiento. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mire lo que dice el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué hace? No practica el pecado. Entonces, si usted es un creyente, ¿qué hace? Usted no practica el pecado. Pero el que practica el pecado, ¿por qué practica el pecado? Porque no ha nacido de Dios. Entonces, asegurémonos que hemos nacido de Dios. ¿Sí? Aquel que fue engendrado por Dios, mire, el que es nacido de Dios, engendrado de Dios, la palabra engendrar es pasar los genes. Usted nace y no nace sin forma. Usted nace con la forma y la imagen de Dios. Espiritual. La imagen de Cristo, el Espíritu Santo, a través del nuevo nacimiento, la pone en usted, y usted ya no tiene solamente la vieja naturaleza, la traemos puesta. Pero ahora Él pone en nosotros la naturaleza de Cristo, los genes de Dios. Por eso, los que son engendrados por Dios, y los que son engendrados por Dios, aquí hay una promesa. Aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. Ahora, note algo. Yo creo que ponga su atención ahí en la Biblia. Sabemos que todo aquel, ¿quién es aquel? Usted y yo. ¿Por qué le digo que es aquel usted y yo? Porque está con minúscula. Todo aquel, cualquier persona que ha nacido de Dios. ¿Ha nacido usted de Dios? Sí. Ok. No practica el pecado. Entonces usted y yo no practicamos el pecado porque hemos nacido de Dios. Y si practicamos el pecado, hay que echar un vistazo, pedirle a Dios perdón y decir: Señor, yo quiero nacer de ti. Ahora, observe esto. Pues aquel, nota esa palabra aquel, está con mayúscula. ¿Quién es el aquel? No somos nosotros, ese es Cristo. Pues Cristo, aquel que fue engendrado por Dios. ¿Quién fue engendrado por Dios? Cristo. Cristo fue engendrado por Dios. De hecho, es parte de la doctrina de la Trinidad. Por eso el credo apostólico dice: engendrado, no creado. Eternamente engendrado por el Padre, de ahí viene. ¿Quién es aquel que fue engendrado por Dios? Así es, nacido de Dios. Fíjese. Entonces, Cristo fue engendrado por Dios. Así como Cristo nació de Dios y con sus genes nació. ¿Sí? ¿Y qué pasó? El maligno
no le toca. ¿Qué promesa es? Que aquel que fue engendrado por Dios nos guarda. ¿Qué es lo que hace Cristo? Nos guarda. Y hace una comparación de los que son nacidos de Dios. Cristo es engendrado de Dios, viene de Dios, y nosotros somos espiritualmente nacidos de Dios. Y por ser nacidos de Dios, aquel que es engendrado por Dios, aquel que viene de Dios, aquel que es Cristo, que hace con nosotros, nos guarda. Y el maligno no nos toca. Ahora, ¿pero nos tienta? Nos tienta. A Jesús lo tentó, pero sin pecado. A nosotros nos tienta y podemos pecar. Pero ¿sabe una cosa? Aquí hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que Él nos guarda. Y entonces hay una nueva naturaleza de nosotros que nos hace, que nos da fortaleza para poder vencer. Por eso es que no practicamos ya el pecado. Por eso le tenemos horror al pecado. No nos gusta el pecado. Usted y yo tenemos que aprender a aborrecer el pecado y tenemos que pedirle a Dios, Dios, hazme nacer de nuevo. Y una de las características de un nuevo nacimiento es que aborrece el pecado. Huye del pecado, no le gusta el pecado. Es más, no les gustan cosas que hay en nosotros. Hay cosas que no nos gustan. Y qué bueno que no nos gusten, porque si son pecaminosas, son las cosas de las cuales queremos deshacernos, no queremos traerlas puestas. Y por eso estamos clamando por nuestra redención, cuando seamos transformados y ya no las tengamos. Pero mientras militamos en la carne, tenemos que aprender a depender de ¿quién? No de nuestra carne, porque nuestra carne es débil. Aprendemos a depender de ¿quién? Aquel que fue engendrado por Dios. Para vencer al pecado, hermano, la provisión no está en usted y no está en el pastor, no está en ningún hombre, no está en la educación, está en el mismo Cristo. Para vencer el pecado necesitamos de Dios, no podemos vencer nuestro pecado por nosotros mismos. Y por eso Dios nos da una promesa. Y Juan les dice, aquel que fue engendrado por Dios te va a guardar. Y el maligno no le toca. No es que no nos va a tentar, sino el maligno va a salir vencido. Va a salir vencido. Vamos a hablar más acerca de la obra de Dios. Así que hay una intervención divina para librar al creyente del pecado. Y el creyente tiene que buscar esa provisión divina. En el Padre Nuestro se nos dice, o se ora, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, del malo. La traducción es del malo. ¿De quién? Del tentador. Otra vez, Él nos guarda. No tendría sentido lo que dice el Padre Nuestro, sino a través de esto. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios victoria y fortaleza en contra de la tentación y del pecado. Líbranos del mal. Que Dios nos ayude. Entonces, hablemos acerca de la obra de Cristo. Me gusta esta frase. La reconciliación del hombre con Dios es una consecuencia de la reconciliación del amor con la justicia en el seno mismo de Dios. ¿Cómo es que somos reconciliados? Hablemos de lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces se nos escribe para que no pequemos. Pero cuando pecamos, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la provisión para vencer el pecado? Dice, abogado tenemos para con Jesús, para con Dios el Padre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un abogado? Aquí dice, cuando alguno peca, tenemos que abogado. Tenemos abogado para con el Padre. Y entonces pensemos, para poder entender este versículo, en una corte. ¿Qué hay ahí? Hay un juez. ¿Y el juez representa qué? La ley y la justicia. En un tribunal, ¿qué reina? La justicia. ¿Qué se debe ejercer ahí? La justicia. Entonces, el culpable, ¿cómo debe salir de esa corte? Culpable. La justicia lo declara ¿qué? Culpable. Y al inocente, ¿qué lo declara? Inocente. Entonces, ahora pensemos en el tribunal de Dios, en la corte de Dios. Entramos, cometemos un pecado, ¿cómo entramos? Culpables. ¿Y cómo deberíamos salir? Conforme a la justicia, ¿cómo deberíamos salir? Culpables.
Si no salimos culpables no es justicia, ¿verdad? No tendría sentido. Ahora, ¿Dios es un juez justo? La Biblia dice que Dios es un juez justo. Ahora, ¿quién es el acusador según la Biblia? El diablo. Él es el tentador. ¿Quién tienta? La Biblia dice que Dios no tienta. ¿Quién tienta? El diablo. Y una vez que usted cae en tentación y comete pecado, usted se convierte en un culpable. Y cuando viene al trono de Dios, ¿usted cómo entra? Usted es hijo de Dios, pero ¿cómo entra? Con pecado. ¿Puede entrar a la presencia de Dios? Solamente a través de ¿qué? De Cristo. Entonces, en el tribunal de Dios, pónganse a pensar, somos culpables, somos pecadores. Y en la justicia eso no cambia, somos culpables. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un abogado. Y entonces aquí se nos habla de que cuando nosotros pecamos, hay un buen abogado. Es un buen abogado porque nadie puede quitarlos. Nadie puede superar la justicia del juez perfecto, justo, de Dios. Nadie. Y entonces necesitamos un abogado. Y aquí dice que cuando nosotros pecamos, y si alguno hubiere pecado, ¿qué pasa? Abogado tenemos. Abogado tenemos. Aleluya. Abogado tenemos para con el Padre. Ahora déjenme hablarlo de la palabra abogado. El original, la palabra original, o literalmente dice, tenemos un paracleto junto al Padre. Paracleto es la palabra griega que se traduce aquí como abogado. Esta palabra paracleto solamente la utiliza el escritor Juan. Aparece aquí y aparece en el Evangelio según San Juan. Y le voy a llevar esos versículos. Rápidamente acompáñeme al Evangelio según San Juan. No es la carta, el Evangelio. Rápidamente, capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16. Dice así, y yo rogaré al Padre y os dará otro, con mayúscula, consolador, otro paracleto. Ahí aparece la palabra paracleto, para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué es lo que hace un paracleto en el contexto de esta escritura? Jesús está hablando, le está diciendo, yo rogaré al Padre y Él les dará otro paracleto. Cuando dice otro, es decir que ya había uno, ¿verdad? ¿Quién es uno? Pues Cristo. ¿Y quién es el otro? El Espíritu Santo. El consolador o el paracleto es el Espíritu Santo. Ahora, ese para que esté, ¿en dónde? Con ustedes para siempre. ¿Qué hace un paracleto? Estar con nosotros. Paracleto es una persona que está para ayudar. Vamos a otro versículo, versículo 26, 14, 26. Dice, más el paracleto, más el consolador, aquí se traduce como consolador, más el paracleto. ¿Quién? El Espíritu, con el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Es alguien que va a tu lado, un paracleto va a tu lado, y ¿qué va a hacer ese que está a tu lado? Te va a enseñar y te va a recordar lo que Él ha dicho. Otro versículo, 15, capítulo 15, versículo 26 también. Pero cuando venga el paracleto, el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué va a hacer aquel que está junto a ti? El Espíritu Santo te va a dar testimonio de Cristo. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Capítulo 16, versículo 7. Aparece otra vez la palabra paracleto. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya para que si no me fuere, el paracleto, el consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, que va a ser el que está con nosotros, nos convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces,
La palabra paracletos significa uno que es llamado para ayudar. En este caso el Espíritu Santo lo utiliza Juan para hablar del Espíritu Santo como aquel que ha sido enviado por el Padre, porque ahí dice que es enviado por el Padre y por el Hijo. Parte de la doctrina de la Trinidad, el Espíritu Santo es enviado del Padre y del Hijo. ¿Para qué? Para estar con nosotros. Y es aquel que está con nosotros. ¿Al lado de quién está? De nosotros. Con nosotros. ¿Sí? Entonces, es un paracleto en la tierra. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Con nosotros en la tierra. Pero ahora, en el aspecto legal, en lo que respecta al pecado, necesitamos a alguien en el cielo. Porque a donde tenemos graves problemas es en el cielo. Cuando nosotros pecamos, ¿pecamos en contra de quién? De Dios. Cuando oramos el Padre Nuestro, oramos Padre Nuestro que estás en el cielo. Hay algo espiritual en ello. En el cielo tenemos problemas cuando nosotros pecamos. Entonces necesitamos a un paracleto, no a nuestro lado aquí en la tierra, sino un paracleto a nuestro lado. ¿Dónde? En el cielo. Ahora, observe lo que dice, vamos a regresarnos a 1 de Juan 2:1. La segunda parte. Y si alguno hubiere pecado, paracleto tenemos con el Padre, para con el Padre. Es decir, tenemos un paracleto al lado de ¿quién? Del Padre. Es decir, el Espíritu Santo es el consolador aquí, es el paracleto aquí. Lo tengo que llevar a la palabra paracleto porque en el español nos dan traducciones a dos palabras diferentes. Pero note la riqueza que trae la palabra original, que es la misma. Es uno que está a nuestro lado para ayudarnos. Y entonces, aquel que aparece aquí en 2:1, Jesucristo, dice, si alguno peca, hay uno que te va a ayudar ahí en el cielo. Lo que está diciendo, y que se tradujo como abogado para con el Padre, es, tienes uno que te ayuda en la corte celestial. Hebreos dice, el que traspasó los cielos. Jesucristo traspasó los cielos. El velo se rasgó a donde nadie podía entrar por causa de su pecado. Y Él traspasó el mismo cielo. Dice, y se sentó a la diestra del Padre. ¿Y qué hace Jesucristo? Intercede por nosotros. Lo que está hablando Juan aquí como abogado, está hablando de la obra de Cristo de intercesión que se está llevando eternamente o diariamente en el cielo. Así que está diciendo, hey, cuando tú creyente cometes una falta, estás perdido, pero ten confianza, estas cosas te escribo para que no peques, pero si alguno hubiere pecado, tienes que tener esta confianza, que en el cielo tienes un abogado, tienes uno que está a la diestra del Padre, hay uno que está ahí junto al Padre, junto al juez, tienes un abogado, aquí está haciendo, por eso se tradujo, esta es una traducción, abogado es una traducción, para mostrarnos lo que realmente está haciendo Cristo, que está abogando por nuestra causa. Es decir, que tienes a uno en el cielo cuidando o resolviendo tu pecado. Si no tuviéramos a Cristo en el cielo, hermano, nadie tendría ningún remedio. Por eso, hermano, aquella idea y aquella doctrina de que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios es una doctrina fundamental para todos los creyentes. Si Jesús no estuviera a la diestra del Padre, usted y yo no tendríamos remedio. Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? ¿A Jesucristo? ¿Quién? ¿Qué está hablando aquí? El justo. Así que el que está en el cielo, ¿quién es? El justo. ¿Quién intercede por nosotros? El justo. Porque ¿algún culpable se le ocurriría ir a una corte? Y a la corte celestial menos. Pero Jesús entró como justo, hermano.
y está sentado a la diestra. Ahora va a entender lo que dice la Biblia en Efesios y que estamos sentados nosotros con Él en lugares celestes. Es decir, en Cristo nosotros somos justificados. Cuando somos justificados no quiere decir que nos dieron chance, sino que estamos cubiertos por la justicia de Cristo. Estamos en Cristo. En Cristo. Jesucristo es el justo. El Espíritu Santo es ese abogado o ese paracleto en la tierra. Nosotros tenemos uno en el cielo, que es Jesucristo. Es una obra perfecta de la Trinidad en la salvación. No depende de nosotros, depende del mismo Dios. Recuerde lo que dice 1 Juan 1:9, dice así: si confesamos nuestros pecados, recordemos lo que hablamos la semana pasada, ¿qué debemos hacer los creyentes cuando pecamos? Confesarlos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Quién? Cristo. Fiel y justo. Ahora, si hablamos de Dios, ahí no dice Cristo necesariamente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa ser fiel? Digno de confianza. Es decir, ante Dios podemos acercarnos. Si pecamos, ¿qué está diciendo Juan? Podemos acercarnos. Él es fiel para perdonarnos. Él es fiel, Él es digno de confianza, su perdón es real. Por eso le decía, hermano, cuando usted viene y le pide perdón al Señor, debe salirse liberado. Usted le pidió perdón al Señor, usted no necesita nada más. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Necesitará la absolución de un hombre? Necesita la absolución de Dios. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la segunda palabra que dice, Él es justo. Entonces aquí está el problema. ¿Qué significa justo? Conforme al derecho. Cuando confesamos, nos paramos. Recuerde que confesar nuestro pecado es ponernos de acuerdo con Dios y decir, yo reconozco que lo que hice estuvo mal. Tu ley, Señor, es perfecta, tú eres justo. Y lo que aquí merezco delante de ti es que acabes conmigo y me eches al infierno. Pero, ¿por qué, hermano, necesitamos un abogado en el cielo? Porque la justificación se da en el seno de Dios, en la misma Trinidad. Es decir, es como en un hogar, una familia. Un hijo comete un error y ¿cómo está papá? Enfurecido. Enfurecido está papá. Porque papá le dio el consejo al muchacho, mira, no hagas esto, ¿y qué hizo el muchacho? Fue y lo hizo. ¿Cómo se va a sentir papá? Enfurecido. Pero llega mamá. ¿Y cómo llega mamá? No le digas nada. Mira, ahorita va a venir, pero usted ya está listo con las armas, ¿no? Usted ya juzgó y la mamá, ay, es que es buen muchacho. Cometió un error, pero perdónalo, ¿no? Ahora, yo quiero preguntar, ¿usted cree que así es en el trono de Dios? Dios está bien enojado y Jesús llega, ay, Padre, dale chance. Oiga, olvide eso, olvide ese cuadro. Desgraciadamente es lo que muchos piensan y muchos creyentes piensan que es así. No. La justicia es la justicia. Y Jesús no llega a decir, ay, Padre, es que estás enojado, mejor deja que se te pase tantito y después hablamos. No, porque la ira de Dios es perfecta. Es más, el Hijo hace lo que el Padre. Y un día el Hijo va a traer juicio. El Hijo va a traer juicio. Fuego sale de su boca. Es más, de sus ojos, hermanos, sus ojos son como fuego. Hermano, la gloria de Dios es que Dios nos revele la gloria de Dios para que temamos. Porque cuando Juan fue muy tierno al decirnos, les escribo estas cosas para que no pequen.
Pero después a Juan se le revela el Apocalipsis cómo lo vio, con gloria, y eso nos hace caer como muertos. Lo hizo caer como muerto. La gloria de Dios es terrible. Entonces, imagínese, ¿usted cree que el Hijo va a estar haciendo eso? Eso no, de eso no se trata la obra intercesora. Es que Jesús fue el sacrificio, y por eso siga leyendo el versículo 2 del capítulo 2. Y Él, ahora Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. ¿Cristo qué es? La propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No es esto no es una cuestión de un amor que aboga ante la justicia, más bien es lo contrario, es la justicia que aboga ante el amor para nuestra exoneración. Hay algo que ha sucedido en la economía de Dios, en la Trinidad, que cuando Cristo murió, la justicia fue cumplida. Así que usted es justificado por medio de la fe, por la justicia de Cristo. Para que usted entienda que usted y yo no hemos hecho absolutamente nada. Y no tenemos que hacer absolutamente nada para recibir el perdón de Dios. ¿Quién hizo todo? Cristo. Él fue la propiciación. La propiciación es que Cristo no solo fue abogado, sino que también Él mismo fue el sacrificio que satisface la justicia de Dios. Hemos pecado y eso no cambia, pero el precio fue pagado, la justicia fue cumplida, la ira fue satisfecha y el amor de Dios fue satisfecho porque Dios es justo, pero nos ama. Y no es algo que tiene que ver fuera de Él, sino en Él, para que cuando nosotros venimos por Cristo, en Cristo venimos ante su presencia y recibimos perdón. ¿Suena muy profundo eso? Es profundo, hermano. Es difícil de explicar, pero no es como lo explicamos en relaciones humanas, como si fuera una relación humana. Pero Dios, hermano, la justicia de Dios fue satisfecha. Somos perdonados en Cristo. Así que, mi hermano, ¿qué le estoy diciendo? Que el problema del pecado ha sido resuelto. No tiene por qué vivir en la miseria del pecado. No tenemos que seguir viviendo en la miseria del pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la fuerza para vencerlo, nos ha dado una nueva naturaleza, no estamos buscando el pecado, pero cuando cometemos un error, no vamos a darnos al dolor por haber pecado, sino nos vamos a doler por pecar, por haberlo ofendido a Él, pero venimos a Él y le pedimos perdón, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la belleza, hermano, y ese es el significado de este pasaje. Él es nuestro abogado y Él es nuestra propiciación. Y aquí dice algo interesante, no nada más por nosotros, sino también por los de todo el mundo. Vea esto. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo. Es decir, que lo que Cristo hizo, Cristo mismo, es la solución para el pecado de todas las personas. Que cada persona, cada momento y cada pecado que se ha cometido, ¿a dónde tenemos que venir? A Cristo. Esto nos debe animar, mi hermano, porque somos víctimas del pecado, no para pecar, no pequemos, pero si hay algo que mancha su conciencia, vengamos a Cristo. Y no hay pecado, hermano, no hay pecado que Cristo no pueda perdonar. No hay pecado que Cristo no haya cubierto, solamente aquel pecado que es rechazar precisamente esta gracia que Él nos ha dado.